pero tampoco son buenos aislantes. Es importante señalarle el hecho de que si el silicio se encuentra en estado totalmente puro, resulta ser un aislante, pero para convertirse en un semiconductor hay que agregarle una impureza. Esa impureza puede ser indio, es un material el cual va a producir que el silicio se convierta en un semiconductor tipo P. Si al silicio se le agregara un material como arsénico, formaríamos un semiconductor tipo N. El N significa negativo y P positivo. Esto nos indica que el semiconductor tiene electrones libres o faltante de electrones. Un ejemplo de la aplicación de los materiales semiconductores vienen a ser precisamente los termistores. Estos dispositivos, que físicamente pueden ser como un disco o como una pequeña barra, tienen su aplicación en circuitos electrónicos en donde se desea compensar el valor óhmico de una resistencia en relación a la temperatura. Y observen su símbolo, es una resistencia básicamente. ¿Por qué? Porque el termistor precisamente es una resistencia, nada más que una resistencia con características especiales. Cuando se le va calentando, su resistencia va disminuyendo. Este es un termistor de coeficiente negativo. Pero hay que citar que también existen termistores que hacen la función inversa. Esto quiere decir que cuando se calientan, su valor óhmico va aumentando. Esto depende de los materiales que se hayan elegido para su fabricación. En este caso, pudieron observar que al acercar el cautín, el termistor al ser calentado, su valor óhmico va disminuyendo. Tal y como se señalaba anteriormente, este tipo de dispositivos son empleados en donde se desea una compensación del valor óhmico de un circuito. Si consideramos que un termistor puede quedar en serie con una bobina que al ser calentada aumenta su valor óhmico, el termistor al ser calentado lo disminuye. Esto compensa la operación del sistema. Si enfriamos al termistor rápidamente usando un líquido especial, observaremos que inmediatamente aumenta su valor. En este caso, como hemos enfriado a más grados de la temperatura del medio ambiente, el valor óhmico aumenta su valor también en un grado mayor. Otro dispositivo de esta familia vienen a ser los fotorresistores. Estos dispositivos son capaces de variar su valor óhmico de acuerdo a la cantidad de luz que se les hace llegar. Esto quiere decir que son dispositivos que varían su resistencia de acuerdo a la cantidad de fotones que son aplicados en su superficie. La manera en que se representa el fotorresistor es esta, o bien esta. La resistencia de este fotorresistor es modificada, decíamos, por los fotones de luz que es aplicada a su superficie. Aquí se dejan ver dos tipos de fotorresistores. Cada uno de ellos presenta características diferentes en lo que respecta a su valor óhmico y a su tamaño. Vamos a utilizar el fotorresistor que viene incluido dentro del paquete Mister Electrónico, un kit fabricado por la compañía colombiana Sekit. Al instalarlo y al medir en sus extremos con un ómetro, observaremos que al aplicarle luz, su valor óhmico es pequeño. Si se obstruye el paso de luz, el valor óhmico aumenta. Con esto comprobamos que efectivamente el fotorresistor cambia su valor óhmico de acuerdo a la cantidad de luz que se le aplica. Y hagamos este experimento. Coloquemos en serie con un diodo LED y una batería a nuestro fotorresistor o fotocelda, como también es conocido. Una vez que hemos hecho estas conexiones, podremos observar que el diodo LED enciende. Si obstruimos el paso de la luz, recuerden que el valor óhmico va a cambiar, por lo tanto la intensidad de luz también cambia. Si hacemos esto alternativamente, obstruimos el paso de la luz, veremos que el diodo LED estará encendiendo y apagando ligeramente. Con esto estamos comprobando nuevamente que efectivamente el fotorresistor
cambia su valor óhmico de acuerdo a la cantidad de luz que le llegue. Los magnetoresistores son de esta misma familia y tienen la característica de variar su valor óhmico de acuerdo a la cantidad de campo magnético que se les aplique. Este dispositivo cuenta con 4 resistencias, o sea 4 magnetoresistores, interconectados de esta manera. Se le aplica un voltaje positivo en la parte superior y estas dos son sus salidas, mientras que esta conexión va a tierra. Podemos ver que forma una divisora. Antes de hacer la comprobación en un circuito electrónico, observemos cómo realmente sí cambia su valor óhmico al acercarle un imán. Vean, cambia su valor óhmico de aproximadamente 2100 hasta 2050 ohmios, con solo aproximar el imán de una bocina. Este es el magnetoresistor, un dispositivo sensible al campo magnético, un dispositivo semiconductor que nos permitirá realizar ciertas funciones. En las videograbadoras se utiliza como un sensor de rotación de un motor llamado capstan, el cual tiene alrededor un imán. El sensor capta la velocidad a la que gira el motor gracias a que los cambios magnéticos que produce el imán le llegan a él. Esto nos va a permitir que a la salida del magnetoresistor tengamos una forma de onda. En este caso son 2 formas de onda porque son 2 las salidas. Dichas formas de onda pueden ser medidas e interpretadas por medio de un osciloscopio. Recuerden que el dispositivo que mostramos anteriormente es precisamente 4 elementos magnéticos resistivos que forman una divisora. Aquí tenemos la salida que existe en sus terminales. Estas señales pueden ser apreciadas por medio de un osciloscopio. Como decíamos anteriormente, la frecuencia de esta señal permitirá saber al sistema a qué velocidad gira. Pasemos a revisar ahora los diodos. Si unimos un semiconductor tipo P con uno tipo N, formaremos lo que se conoce con el nombre de diodo. Y existe una familia muy grande de diodos que tienen aplicaciones en los diferentes campos de la electrónica. Tal es el caso de los diodos rectificadores. Estos diodos nos permiten convertir la corriente alterna en corriente directa. Aquí tenemos su aspecto físico. Estos dispositivos ya no son solamente un material semiconductor, sino que se trata de la unión de un material N o negativo con un material P. Simbólicamente pueden ser representados de esta manera. A una de sus terminales se le conoce con el nombre de cátodo y a la otra con el nombre de ánodo. Físicamente también pueden tener esta forma, dependiendo de la corriente en la que vayan a manejar. Este es un diodo de alta corriente. El diodo se puede utilizar en una fuente de alimentación, que recuerden ustedes, toma la corriente alterna de la línea, la pasa a través de un transformador y de ahí la manda al rectificador para convertir la corriente alterna en corriente directa. Una vez que se haya convertido la corriente alterna en corriente directa, pasará la corriente hacia un filtro para convertirla en una corriente continua, que es la forma que necesitamos a la salida. Este es el diagrama de una fuente de alimentación de media onda. El voltaje entra al primario del transformador y pasa al secundario. De ahí llega al diodo, la forma de onda senoidal de corriente alterna. La función del diodo D1 es rectificar la corriente alterna que está entregando el transformador y enviarla a su salida. Cuando exista la alternancia negativa, esto quiere decir negativo arriba, positivo abajo, habrá un flujo de corriente a través del diodo y a través de RL, que es la carga, cerrándose así el circuito. Esto durante la alternancia negativa. Esto da como resultado que a la salida se obtenga esta forma de onda. La alternancia negativa habrá pasado mientras que la alternancia positiva
habrá sido suprimida. Este tipo de fuente de alimentación se conoce con el nombre de media onda y se está aprovechando la alternancia negativa. Si cambiamos al diodo D1 de posición, esto quiere decir el cátodo a la salida y el ánodo hacia el transformador, tendremos a la salida del sistema un voltaje positivo, ya que el diodo irá a conducir en sentido contrario debido a que lo hemos cambiado de posición a él. Observen, este sería el flujo de corriente que existiría en nuestro sistema al colocar el diodo en esa posición, y esta sería la caída de tensión en la resistencia de carga. Por lo tanto, tenemos a la salida un voltaje positivo y queda suprimida la alternancia negativa. Este procedimiento de conversión de corriente alterna en corriente directa lo está llevando a cabo el diodo. Pero nos hacemos una pregunta: ¿por qué el diodo mostrado anteriormente deja pasar la corriente en un sentido y en el otro no? Esto se debe a su construcción, ya que hay que recordar que un diodo se forma con la unión de un material N con un material P, ambos semiconductores. Al unirlos se forma lo que se conoce con el nombre de juntura, que viene a ser la propia unión. Esta juntura permite solo el paso de la corriente cuando existe la llamada polarización directa. Esta consiste en que el negativo de la pila o el negativo de la polarización va a dar al cátodo o N del diodo, y el positivo de la pila al positivo o ánodo del diodo. Solo así se permitirá una corriente libremente. El diodo está polarizado en sentido directo y permitirá el paso de la corriente. Si invertimos la posición de la pila, usted podrá observar que ya no hay flujo de corriente. Realmente hay una pequeña corriente de fuga, pero pasa propiamente inapercibida. Si cambiamos al diodo de posición, observen ustedes el flujo de corriente. El positivo se encuentra en este lugar y estará polarizando al diodo en sentido de la conducción, en una polarización directa, y conducirá. Al conducir en este sentido, se presenta el voltaje positivo a la salida del diodo. Procedamos ahora a la comprobación del diodo rectificador. Para ello, nos valdremos de este multímetro digital. Primero hay que hacer es encenderlo, y segundo, colocar la perilla de selección en la posición de verificación de diodos. Naturalmente podemos hacer esta comprobación con un multímetro analógico. Coloquemos el negativo del multímetro en el cátodo del diodo y el positivo en el ánodo. Observen que existe una lectura. Esto quiere decir que el diodo presenta una baja resistencia debido a que está polarizado en sentido directo. Si cambiamos de posición las puntas, observaremos que no habrá conducción del diodo. Esto nos indica que el diodo se encuentra en buenas condiciones. El cátodo del diodo es del lado donde está la franja en el cuerpo del propio diodo. Las fallas más comunes que nos presentan los diodos son diodo abierto, diodo en corto y diodo con fugas. El diodo abierto es cuando la juntura se ha dañado y por lo tanto no deja pasar corriente en ningún sentido, es un circuito abierto. El diodo en corto es cuando existe un corto entre ánodo y cátodo, y el diodo con fugas nos señala que ya la juntura no está efectuando el proceso de rectificación y deja pasar ligeramente la corriente en sentido contrario. Podría ser entre un diodo en buenas condiciones y un diodo en corto. En cualquiera de los tres casos habrá necesidad de sustituir al diodo para que el circuito en donde se encuentra siga funcionando correctamente. Observen aquí la medición del diodo por medio de un multímetro analógico. Si deseamos una rectificación más completa, vamos a utilizar dos diodos en la fuente de alimentación. Este es el caso del dibujo presentado aquí. Este sistema se conoce precisamente con el nombre de rectificación de onda completa, debido a que al colocar dos diodos se va a utilizar toda la alternancia, tanto positiva como negativa, de la corriente alterna.
Pero hablemos ahora acerca de los puentes rectificadores, ya que hay que considerar que los fabricantes han incluido dentro de un paquete 4 diodos, de 1, de 2, de 3 y de 4. 4 diodos rectificadores en un solo paquete. Esto se debe a las necesidades que se tengan de acuerdo al diseño del equipo electrónico donde se vaya a utilizar estos rectificadores. Esta es la forma física que se tiene en estos puentes rectificadores. Observen que las dos terminales centrales es donde se aplica la corriente alterna y los extremos se obtiene el voltaje positivo y el voltaje negativo ya rectificado. Observen que es equivalente al puente rectificador a los 4 diodos. Inclusive algunas personas cuando realizan alguna reparación en un equipo electrónico y encuentran dañado el puente rectificador y no tienen un sustituto disponible en ese momento, lo que hacen es unir los 4 diodos del amperaje necesario para que formen el circuito y de esa manera coloquen a estos dispositivos en lugar del puente. Naturalmente, hay que tratar siempre de colocar el repuesto original en el circuito. El puente rectificador tiene los 4 diodos interconectados, de tal manera que nos van a permitir rectificar la corriente alterna en una corriente directa. Es importante señalar que las terminales del puente rectificador pueden cambiar de posición. Esto depende en sí del fabricante y de las necesidades que vaya a cubrir. Ahora, analicemos un circuito donde se emplea el puente. En estos lugares se aplica la corriente alterna de la línea, la cual pasa al secundario por medio del transformador. El voltaje, que puede ser de 120 voltios más o un voltaje menor, dependiendo de las necesidades, va a llegar a estos puntos del puente. En este lugar sale el voltaje positivo, mientras que en este el voltaje negativo. En este caso podría ser tierra. El flujo de corriente se presenta de la siguiente manera, cuando es negativo arriba y positivo abajo. Inicia en ese punto, pasa a través del diodo de 2, sigue su camino, ya sea a través del capacitor o a través de la resistencia de carga, dependiendo si el capacitor se encuentra descargado o no, y cierra su circuito a través del diodo de 4. Eso es durante la alternancia negativa, o sea, el negativo arriba y positivo abajo. Pero como es corriente alterna, esto irá a cambiar. Se presentará ahora el negativo abajo y el positivo arriba. En ese momento, el flujo de corriente se presenta a través del diodo de 3. Sigue su camino, ya habíamos dicho, a través de C1 si se encuentra descargado o a través de la resistencia de carga. Y de ahí continúa su rumbo a través de D1 hasta llegar al punto A y cerrar así el circuito. Ese es el flujo de corriente que sigue en una alternancia y en otra el puente rectificador. Por lo tanto, los diodos D2 y D4 operan en un momento y posteriormente los diodos D1 y D3 durante la otra alternancia. Hablemos un poco acerca de los diodos de señal, porque hay que considerar que dentro de los circuitos electrónicos se deben de utilizar diodos que no necesariamente vayan a manejar una corriente muy grande, sino señales. Tal es el caso de estos dos diodos pequeños que van a manejar la señal que entreguen estos transformadores. Y precisamente esta es la conexión del cátodo. Esto lo sabemos porque tiene una franja negra en ese extremo. La otra terminal es la del ánodo. Recuerden ustedes que por ser diodos están formados y fabricados por la unión de un material semiconductor N con uno tipo P. De ahí que simbólicamente se representan así. Estos diodos pueden ser los diodos de germanio. Platiquemos un poco acerca de los diodos de conmutación. Uno de los diodos que se utiliza para conmutar es conocido con el nombre de diodo PIN. Este diodo recibe aplicaciones en circuitos donde se manejan frecuencias muy altas, tales como frecuencias de UHF, VHF y microondas. Cabe señalar que cuando se aplique una polarización directa al diodo PIN, va a conducir y se comporta como si fuera un interruptor cerrado, dejando pasar la señal que es manejada por el circuito electrónico donde está integrado este diodo.
Y si por el contrario se le aplica una polarización inversa, se va a comportar como si fuera un interruptor abierto. Con ello, evitará el paso de la señal en el circuito. Hablemos ahora acerca de los diodos Zener, que son diodos reguladores de voltaje. Simbólicamente se representan de esta manera. Los diodos Zener, por su característica en su fabricación, nos presentan la habilidad de poder regular un voltaje en el circuito que se les aplique. Físicamente pueden ser de esta manera, aunque existen para diferentes potencias. Para que el Zener realice su función de regulación, es necesario conectarlo con una polarización inversa. De esta manera, lograremos obtener el llamado punto Zener. En esta gráfica podemos ver la manera en que se va a comportar el diodo si lo polarizamos en sentido directo. Habrá una conducción. Si se polariza en sentido inverso, ¿qué va a suceder? No habrá conducción hasta que se le aplique un voltaje de ruptura, que es precisamente el voltaje conocido con el nombre de voltaje Zener. En ese momento, el diodo irá a conducir, naturalmente sin dañarse. Observen cómo al alcanzar el voltaje Zener, la corriente crece en ese momento. Cuando se le aplique al Zener un voltaje inferior a su voltaje de ruptura, este volverá a dejar de conducir. Observen cómo el cátodo del diodo va al lado positivo y el ánodo al lado negativo de la polarización. Esto definitivamente es importante para obtener la regulación a la salida. En este caso, estamos aplicando a la entrada entre 15 y 17 voltios y a la salida obtenemos 12 voltios. La resistencia que está en serie con la carga es la que ofrece la caída. Y cuando haya un exceso de voltaje, el diodo irá a conducir, creando en la resistencia una caída de voltaje y, por lo tanto, compensará el aumento que se haya tenido en la entrada. Un diodo Zener puede ser verificado por medio de un multímetro digital. Sin embargo, la medición que se puede efectuar mediante este sistema viene a ser conducción en un sentido y en el otro no. Sin embargo, esta medición no es muy recomendable, porque a veces los diodos Zener cambian en su punto de ruptura y dejan de regular en el valor adecuado. Por lo tanto, le recomendamos a usted haga la medición directamente sobre el sistema, para ver si está regulando al voltaje que se desea, o en este caso, a los 12 voltios. Si se mide en los extremos del diodo Zener, podemos verificar que el Zener efectivamente esté regulando al valor necesario. Hablemos ahora acerca de los diodos varactores. Simbólicamente, esta es su representación. Este tipo de dispositivos se utiliza con la finalidad de obtener un capacitor electrónico, o sea, un capacitor fabricado a base de semiconductores. Una de sus aplicaciones más importantes vienen a ser en los sintonizadores de canales, utilizados tanto en las videograbadoras como en los televisores de fabricación actual. Aquí estamos viendo al sintonizador utilizado en una videograbadora. Podemos observar diferentes dispositivos, entre los cuales destacan los varactores, y están marcados aquí con el número 5. Inclusive, se pueden apreciar algunos diodos PIN que anteriormente habíamos venido mencionando. Estos diodos son diodos de conmutación. El diodo varactor está formado por la unión de un material semiconductor N con un material semiconductor tipo P, como un diodo convencional. Sin embargo, para poder ofrecer la característica de capacitor, se le aplica una polarización inversa. Observen, del punto N del semiconductor va a ir conectado al positivo de la pila, mientras que el negativo de la pila va al positivo del diodo. Con esto se crea el efecto de capacidad, ya que se genera un dieléctrico entre los dos semiconductores. La capacidad del varicap depende del voltaje aplicado. Contra mayor voltaje se le aplique, menor será la capacidad y viceversa. Aquí vemos el sintonizador de canales que revisábamos anteriormente, la señal
que baja de la antena llega a un amplificador de RF. De ahí se dirige hacia un mezclador y este mezclador nos entrega a la salida una señal de frecuencia intermedia, ya que está recibiendo la señal de oscilación de este circuito u oscilador local. La frecuencia de oscilación de este oscilador depende de la capacidad del varactor y de la bobina que vaya a estar conectada con él. Ahora bien, la capacidad del varactor queda determinada por el valor del voltaje que se le esté aplicando. En este caso, podemos aplicar un voltaje de 0 a 33 voltios de corriente directa. Este voltaje positivo que se coloca en el cátodo del diodo provocará que la capacidad vaya cambiando conforme vayamos modificando este voltaje. Al cambiar la capacidad del varactor, cambiaremos la frecuencia del oscilador local. Se le conoce con el nombre de VC o voltaje de control a la polarización que se le aplica al varactor. Dicha polarización proviene de un circuito, que es una divisora, la cual, al modificar la posición del resistor variable, cambiaremos el voltaje que aplicamos. Ello nos permite cambiar la frecuencia del oscilador local, como se dijo anteriormente. El sintonizador cuenta con unos diodos PIN, que son interruptores electrónicos o diodos de conmutación, que nos permiten switchar o conectar cada una de las bobinas según la banda que se desea seleccionar. Esto quiere decir algo, que el oscilador puede utilizar una bobina grande, una bobina mediana o una bobina más pequeña, dependiendo de la frecuencia que quiera generar, y de esa manera obtener así la frecuencia intermedia deseada del canal que se está sintonizando. La conmutación de cada una de estas bobinas depende de que el interruptor se active o se desactive. Es obvio pensar que la bobina va a actuar junto con el varactor y junto con el oscilador local. Las bandas que se pueden sintonizar o seleccionar son BL, o sea VHF canales bajos, VHF canales altos y UHF. Identifiquemos las conexiones con que cuenta el sintonizador de canales. Esta es la DFI, B+, terminal de conmutación para la parte baja de la banda de VHF, la parte alta, la conexión de voltaje de control, la conexión de UHF para conmutación y la conexión de CAG. Vamos a medir en esta terminal, que es la terminal de voltaje de control, que nos sirve para modificar la capacidad del varactor utilizado en el sintonizador de canales. En la parte frontal de la videograbadora se cuenta con los controles que nos van a permitir seleccionar la banda necesaria, así como la sintonía del canal. Este botón selecciona BL, VH o UHF, según sea el caso. Y por medio de este botón accionamos la resistencia variable de la divisora que permite modificar el voltaje que se le aplica al varactor. Si medimos con un multímetro en la conexión BC o voltaje de control, vamos a observar que al mover esta resistencia por medio del botón que citábamos anteriormente, el voltaje irá cambiando. El voltaje puede bajar o puede aumentar, según sea el caso. Cuando se selecciona un voltaje menor, la capacidad del varactor es mayor. Por lo tanto, el canal sintonizado es menor. Si se cambia el voltaje de control, la capacidad del varactor va a cambiar. Con ello, alterará la frecuencia de oscilación y el canal sintonizado será diferente. Recuerden que si se aplica un voltaje menor al varactor o varicap, su capacidad será mayor. Y por lo contrario, si aplicamos un voltaje mayor, la capacidad será menor. Hablemos un poco acerca del fotodiodo. Esta es la manera en que se representa simbólicamente. Y observen que cuenta con su conexión de ánodo y su conexión de cátodo. Físicamente puede ser de esta manera, tener una ventana, una forma
cilíndrica y unas conexiones para el ánodo y el cátodo. Cuando entra en funcionamiento, el fotodiodo va a recibir luz por su ventana y la va a transformar por medio de su chip en un voltaje que será recogido en las terminales del propio fotodiodo. Es muy utilizado para manejar señales, por ejemplo, la señal que recibe una videograbadora por medio del control remoto infrarrojo. Dentro de esta unidad se encuentra el fotodiodo. Ahí lo tenemos. Es bastante pequeño. Su finalidad es la de convertir la luz en un voltaje. Este tipo de fotodiodo es infrarrojo. La señal que entrega es manejada por este pequeño circuito integrado que está dentro del empaque donde viene el fotodiodo. Y la finalidad de todo este circuito es recibir la luz y convertirla en una señal eléctrica que será procesada por la videograbadora. El diodo emisor de luz es un diodo que realiza la función contraria al fotodiodo. O sea, este va a recibir una corriente eléctrica y va a producir luz. Tiene su conexión de ánodo y su conexión de cátodo. Simbólicamente se representa de esta manera. Y físicamente puede ser así, aunque depende del fabricante y de la aplicación que le vaya a dar. Existen LEDs de diferentes colores, dependiendo del material con que haya sido fabricado. En esta figura puede observar la cápsula, el hilo de conexión, el LED y la zona plana en el cuerpo que indica la conexión del cátodo. El efecto físico de la emisión de luz se genera en el interior de la unión del material N con el material P, en el instante en que fluye una corriente, o sea que se produce la recombinación de un hueco con un electrón. Los diodos LED aprovechan este fenómeno y generan radiaciones comprendidas, generalmente dentro del espectro visible o fuera del mismo, como es el caso de los diodos infrarrojos. Aquí podemos observar un circuito en donde está montado un diodo. El diagrama es sencillo: una batería, una fotocelda o fotorresistor y un diodo LED. Observen que la fotocelda, al variar su resistencia debido a que estamos modificando la cantidad de luz que le hacemos llegar, varía la corriente a través del circuito. Ello motiva que el diodo LED esté cambiando su intensidad, debido a que la corriente eléctrica aumenta o disminuye. En el cuerpo del diodo LED existe una zona aplanada, la cual nos indica que esa es la conexión del cátodo. Los diodos LED reciben una gran aplicación. Tal es el caso en las videograbadoras, en donde nos sirven para indicar las diferentes funciones o modos en que se encuentra la máquina, al reproducir o rebobinar la cinta o adelantarla, o también en efecto de grabación. Los diodos LED también se llegan a usar como elementos que emiten luz en el caso de los transmisores infrarrojos, los controles remoto, ¿a dónde? Hacia el fotodiodo, tal y como se dijo anteriormente. El tipo de luz que emiten depende en sí del material con que ha sido fabricado. Podemos tener diodos verdes, amarillos, naranja, rojo o infrarrojos. En esta gráfica se aprecia la variedad. Es importante señalar que dependiendo el material con que se fabrique, será la luz que emitan. Los fabricantes nos han informado que por medio del empleo del arsenurio de galio es posible obtener unos elevados niveles de emisión luminosa. El diodo LED también se emplea en los reproductores de compact disc. Tal es el caso del diodo LED tipo láser, que emite una luz, la cual va a pasar a través de una serie de prismas y lentes y llega al disco. De ahí baja la luz y es recogida por una serie de fotodiodos, que convierten esta luz en una señal eléctrica que contiene la información leída en el disco. Cabe señalar que el diodo láser es un diodo LED muy especial.
ya que el tipo de luz que emite es diferente a los diodos LED convencionales. Las fibras ópticas en la actualidad tienen una gran aplicación, de ahí que las analicemos en este video. Las fibras ópticas pueden transportar información lo mismo que un cable de cobre, sin embargo lo hacen a una mayor velocidad y transmiten la información por medio de destellos de luz que salen de un emisor y viajan a través del cuerpo de la fibra óptica y son recogidos a la salida por un fotodiodo especial. Las ventajas que ofrecen las fibras ópticas en relación a los cables de cobre viene a ser que ocupan solamente la 10ª parte de espacio. Además que actualmente los cables ópticos pueden transmitir hasta 20.000 conversaciones telefónicas al mismo tiempo. Además de que la señal que viaja a través de la fibra óptica no se desvanece tan fácilmente, por ello requiere la menor cantidad de amplificadores en líneas de comunicación muy grandes. Cuando la luz incide en el extremo de una fibra, se refleja en su interior unas 16.400 veces por metro. Es raro que la luz escape, ya que cada fibra tiene un núcleo interno que la canaliza en el trayecto, así como un revestimiento que la refleja hacia el núcleo. La transmisión de luz se realiza mediante un aparato de láser. El utilizado para las fibras ópticas es un láser semiconductor que produce luz infrarroja. Las señales eléctricas encienden y apagan rápidamente el láser, produciendo así pulsaciones luminosas digitales. La pasan hacia la fibra óptica a través de una lente, y la fibra solamente se va a encargar de transmitir la señal, por lo menos 2.400 millones de bits por segundo. Aquí tenemos una pequeña lámpara de un juguete en donde se puede ver apreciada la fibra óptica. La lámpara es una lámpara que emite luz convencional y tiene un pequeño filtro. Este pequeño filtro deja pasar luz de diferentes colores. La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir la luz en su interior a pesar de que se doble. Ustedes pueden observar aquí que estoy doblando la fibra óptica y sin embargo la luz sigue pasando. Esto es para que ustedes se den una idea que realmente la fibra óptica transmite la luz a pesar de que esté doblada. Eso no importa. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en su núcleo por medio de rebotes. Aquí tenemos un cable de fibras ópticas, está enrollado. Lo que voy a hacer es aplicar luz en uno de los extremos para que ustedes aprecien que efectivamente sale. La luz la voy a aplicar por medio de una lámpara. Es obvio que no se va a aplicar en el sistema tradicional por medio de una lámpara, sino como ya se decía anteriormente, mediante un sistema láser. Y esa luz, al ir cambiando, llevará un mensaje. Observen cómo viaja la luz a través de la fibra óptica. Las fibras pueden ser extremadamente delgadas, inclusive algunas de ellas son 10 veces más delgadas que el cabello humano. Veamos ahora otro dispositivo fabricado por medio de materiales semiconductores, y es la celda solar. Este es su símbolo. La luz nos entregará un voltaje, ya que está formado por la unión de un material semiconductor tipo N con uno tipo P. Cuando la luz incide en su superficie, va a generar un voltaje que es recogido mediante los contactos metálicos. Aquí tenemos un radio con celda solar. La luz que le llegue será aprovechada para ser convertida en una energía eléctrica y alimentar a los circuitos electrónicos de este radio. Y está anotando entonces. Esto es todo por hoy. Soy yo, no sé. José Luis Sandoval. Este es un mensaje de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Educación.
Retiremos la parte inferior del radio para poder apreciar las conexiones de la celda solar. Aquí observamos que el radio cuenta con una batería níquel-cadmio. Esto es para que la celda solar cargue a las pilas y se puede utilizar el radio cuando no haya luz. Estos dos cables son los que traen la energía eléctrica de la celda solar hacia el circuito. Vamos a medir el voltaje que nos entrega la celda solar. 3.7 a máxima intensidad de luz, en este caso con las lámparas que tenemos en el estudio. Si obstruimos el paso de la luz, observen cómo el voltaje baja. Y viceversa. La celda solar, contra mayor cantidad de luz reciba, va a poder entregar un voltaje mayor. Sin embargo, por característica de la celda, solamente puede generar medio voltio. Por lo tanto, para poder obtener un voltaje mayor, es necesario colocar las celdas solares en serie o en paralelo si desea aumentarse el flujo de corriente. Pasemos a hablar acerca de los transistores bipolares. Existen dos tipos. El NPN, que tiene las conexiones emisor, colector y base, y el PNP, que también cuenta con sus terminales emisor, colector y base. Los transistores bipolares se forman de la unión de materiales semiconductores tipo N y tipo P. En 1948, William Shockley y dos de sus colaboradores dieron a conocer al mundo su invento, el transistor. Con ello, revolucionarían al mundo de la electrónica. Ellos descubrieron que al unir materiales semiconductores tipo N y tipo P, se podía formar un dispositivo, el cual podría sustituir a las válvulas termoiónicas de aquel entonces. Las conexiones de este dispositivo se llaman colector, base y emisor. El emisor va a dar a un material N, la base a un material P y el colector a un material N. Pueden apreciar que se forman dos diodos propiamente. Los transistores del tipo NPN tienen una conducción. Cuando se les polariza convenientemente, de emisor a base fluye la corriente de lo que se llama el primer diodo y la corriente del segundo diodo de emisor a colector. Para que haya una corriente de emisor a colector es necesario que exista la corriente del primer diodo, o sea, que hay una necesidad imperiosa de que el transistor conduzca primero de emisor a base para que pueda hacerlo después de emisor a colector. Aquí tenemos un circuito en donde hemos montado los componentes necesarios para polarizar al transistor convenientemente. Hay que aplicarle un voltaje de colector que se llega a través de la resistencia RL que va a conectar a la fuente de alimentación. La base recibe su voltaje también de la fuente de alimentación, pero a través de la resistencia R2. R1 es parte de la divisora que polariza a la base. La corriente inicia por tierra, va a dar al emisor, la base y a la resistencia, y de ahí a la fuente de alimentación. Por otro lado, la corriente de colector nacerá en tierra, pasará por el emisor, la base, y de ahí alcanza al colector hasta pasar a través de la resistencia RL. Este tipo de dispositivo se utiliza para diferentes funciones, una de ellas amplificar una señal, aunque a la hora de hacerlo realiza una inversión de fase de 180 grados de la señal que entra con respecto a la señal que entrega. Observen ustedes, esta es la señal que estamos aplicando en la entrada, y a la salida sale amplificada, sin embargo, con una rotación de 180 grados. Pero la pregunta es, ¿y cómo amplifica un transistor? Observemos. En esta figura se nos muestra el flujo de la corriente de la base, que llega a través de la resistencia tal y como se mencionó anteriormente. Igualmente, hay una corriente a través del colector que pasa a través de la resistencia RL.
Estas son las corrientes que existen en el transistor antes de la llegada de señal. Asimismo, estos son los voltajes que se presentan, ya que cuando llegue señal a la entrada, dichos voltajes van a cambiar. Por ejemplo, en el momento en que llega la alternancia positiva de la señal, el positivo de ella se suma al voltaje ya existente en base. Por lo tanto, de punto 6 pasa a ser punto 7. Esto hace que se incremente la corriente de base y por el efecto transistor va a incrementarse la corriente de colector. Al aumentar la corriente de colector, sube la caída de tensión en la resistencia de carga. Ello da motivo a que el voltaje en el colector baje. Al bajar, se va a presentar a la salida propiamente la alternancia negativa, una señal amplificada pero con una inversión de fase. En caso de que llegue la alternancia negativa en entrada, en ese momento el voltaje negativo se va a restar al voltaje ya existente en la base del transistor. Ello motivará a que la corriente de base disminuya y la corriente de colector también lo va a hacer. Esto provoca una menor caída de voltaje en la resistencia de carga. El voltaje de colector se va a incrementar. De esta manera se manifiesta la salida a la alternancia positiva en la señal. Es importante señalar el hecho que si aplicamos la señal en base y la tomamos en emisor, no habrá inversión de fase. Sin embargo, tampoco existirá amplificación. Si la tomamos en colector, la señal sale amplificada pero con inversión de fase. Existe una variedad muy grande de formas de conectar los transistores. Aquí tenemos un amplificador conocido con el nombre de contrafase. Esto significa que cuando la corriente en una etapa está aumentando, la corriente en la otra está disminuyendo. Sin embargo, los cambios opuestos se hacen para reforzar uno con el otro en la carga de salida, en lugar de cancelarse uno con otro. La ventaja de este tipo de circuitos es que obtenemos a través de ellos una gran amplificación de la señal y una distorsión mínima, ya que cada uno de los transistores aporta un grado de amplificación en la señal que es unida a la salida y entregarla hacia nuestra bocina. Los transistores pueden quedar conectados en diferentes configuraciones. Esta es la de emisor común y la más utilizada. La señal se aplica en la base y se obtiene en el colector. Este montaje ofrece una gran amplificación en el voltaje y corriente. Otra forma de conectar al transistor puede ser en base común. En este circuito se aplica la señal en el emisor y se obtiene la salida en el colector. Es usado muy poco por su baja impedancia en la entrada. Esta configuración es de colector común o también conocido con el nombre de circuito emisor-seguidor. Se usa frecuentemente por su alta impedancia de entrada y su baja impedancia de salida. En esta tableta de un circuito electrónico podemos apreciar dos transistores. Son bastante pequeños, aunque recuerden ustedes que físicamente pueden ser diferentes, esto dependiendo realmente de la aplicación que vayan a tener. Estos transistores están hechos para manejar señales. Procedamos a hacer un experimento con un circuito que viene incluido dentro del Mister electrónico de ese kit. Para ello, colocaremos al transistor conectándolo con dos diodos, uno de ellos en la base y el otro en el colector. El de la base va a ir a un interruptor y de ahí a una resistencia y a la batería, mientras que el de colector pasará también por otra resistencia y alcanzará también la batería. Este circuito nos va a permitir comprobar que para que haya corriente de colector tiene que haber primero corriente de base. Y por tratarse de un transistor NPN, deberá de fluir la corriente de emisor a base y de emisor a colector. Al cerrar este interruptor, podrá fluir corriente de base, encenderá el diodo LED conectado ahí y en ese momento motivará a que haya una corriente también de colector. Por lo tanto, al cerrar el interruptor, los dos diodos LED deben de encender. La información proporcionada en el Mister electrónico
se ve la forma en que vienen conectados todos los dispositivos. Es muy importante respetar las polarizaciones de los dos diodos LED y del transistor, de tal forma que el emisor, base y colector queden en los lugares correctos. Aquí ya hemos montado el circuito y vamos a presionar el interruptor. En este momento los dos diodos LED están apagados. Observen que al presionar el interruptor encienden y al soltar el interruptor los dos LED se apagan. Procedamos a medir voltaje. Vamos a conectarnos en la base del transistor. Al presionar el interruptor, observen que aparece el voltaje en la base. Al soltarlo, desaparece. Al haber voltaje en base, conducirá el transistor tanto emisor a base como emisor a colector. Con esto queda perfectamente comprobado la teoría de funcionamiento de los transistores. Aquí estamos midiendo el voltaje en colector. En el momento de cerrar el interruptor y haber conducción, el voltaje de colector disminuye. Esto se debe a la conducción del propio transistor. Es muy importante que usted domine este principio de funcionamiento de los transistores. Con ello, le va a ser sencillo entender circuitos electrónicos más complejos. Pero veamos ahora la manera de verificar a un transistor por medio de un ómetro. Recuerden ustedes que el transistor está formado por dos diodos, el de colector base y el de base emisor. Anteriormente ya vimos la manera de comprobar diodos, midiendo resistencia alta en un sentido y en el otro una resistencia baja, dependiendo de la polarización que se le esté dando. Observen que si colocamos el positivo en el colector y el negativo del ómetro en el cátodo, obtendremos una lectura alta, y si hacemos la conexión contraria tendremos una lectura baja. Lo que se está verificando realmente es la unión entre un material N y un material P, o sea, se está midiendo un diodo. Lo mismo vamos a hacerlo entre base y el emisor. ¿Cómo lo hacemos entre base y colector? Utilizar este procedimiento para medir y verificar transistores resulta ser sencillo y nos ofrece un grado de seguridad bastante alto. Procedamos a hacer las mediciones correspondientes. Para ello, vamos a utilizar un multímetro digital, aunque se pudieran hacer las mediciones con un multímetro analógico, aunque algunos multímetros en escalas bajas entregan una corriente alta que puede dañar al transistor. Esto en el caso de los multímetros analógicos o con aguja. Les recomiendo sujetar las dos puntas con una sola mano, ya que con la otra tendremos al transistor. Podemos medir polarizando en sentido inverso al transistor. Observen que entre emisor y colector en relación a la base nos marcará una resistencia alta. Si polarizamos en sentido directo, medimos entre base y emisor, marca un bajo valor de resistencia, y lo mismo entre base y colector. Con ello nos damos cuenta que es un transistor NPN. Es importante medir también entre emisor y colector. Para ello, al colocar la punta negativa en el emisor y la positiva en el colector, marcará una baja resistencia y viceversa. Pero para que estos valores se obtengan, es necesario colocar entre la punta positiva del multímetro y la base del transistor una resistencia que va de 100 kiloohmios a 500 kiloohmios. Una vez hecho esto, podremos medir entre emisor y colector, y nos marcará una baja resistencia en un sentido y una alta resistencia en el otro sentido. ¿Para qué instalamos la resistencia? Simplemente para polarizar a la base y permitir que fluya una pequeña corriente, y permita también que haya corriente de emisor a colector.
Ahí tenemos la comprobación efectuada. Observen las mediciones que se han efectuado. Recuerden que este tipo de mediciones son válidas para los diferentes tipos de transistores, aunque hay que tener precaución, ya que algunos de los transistores internamente vienen combinados con otros dispositivos. Existen transistores que internamente tienen un diodo para realizar la función de damper en los televisores. Inclusive, algunos transistores internamente traen resistencias. Por ello, al realizar las mediciones que se mencionaron anteriormente, los valores no van a ser exactamente iguales. La prueba de este tipo de transistores debe de ser dinámica, o sea, instalados en el circuito y midiendo directamente voltajes de acuerdo a la operación que vayan a realizar. Los transistores pueden tener diferentes fallas, por ejemplo, corto entre emisor y colector, corto entre colector y base, o bien corto entre base y emisor. Y en algunas ocasiones solamente llegan a tener fugas entre emisor y colector, entre colector y base, y entre base y emisor. Midiendo con el multímetro podemos detectar cualquiera de estas fallas. O bien, el transistor puede estar abierto en cualquiera de sus terminales. Los transistores PNP son la unión de un material P, N y P, precisamente. Las terminales se llaman también colector, base y emisor. Esta es la forma en que se representan simbólicamente. Su flujo de corriente cambia. La corriente es de base a emisor y de colector a emisor. La forma en que se van a probar es diferente, totalmente inversa a los transistores NPN señalados anteriormente. Aquí usted puede observarlo. Hablemos ahora acerca de los transistores de efecto de campo. Este tipo de transistores simbólicamente puede ser representado de esta forma. Aquí se nos está mostrando un transistor efecto de campo canal N. Y existe también el transistor efecto de campo canal P. Sus conexiones son drenador, compuerta y fuente. Este tipo de transistores tiene una gran ventaja, una alta impedancia de entrada. De tal forma que en la entrada, que es gate, se va a comportar a equivalente a lo que fue la rejilla de control en las válvulas termoiónicas. Para que funcione correctamente nuestro transistor es necesario polarizarlo convenientemente. Esta batería se encarga de aplicar el voltaje en el drenador y va a fluir una corriente eléctrica en el momento en que sea polarizado nuestro transistor. Por la manera en que está fabricado el transistor efecto de campo, entre lo que es gate o compuerta y la conexión de la fuente se forma un diodo. Dicho diodo va a quedar polarizado por la batería que tenemos del lado izquierdo. De esta manera se va a lograr el efecto de campo a la hora de trabajar este transistor. Pero observen ustedes el flujo de la corriente a través de nuestro canal. Observen que esta batería entrega por su parte negativa electrones que van a alcanzar a la fuente del transistor, pasan por lo que es el canal, llegan al drenador y de ahí al positivo. A diferencia de los transistores bipolares
no hay una corriente entre lo que viene a ser la fuente y la compuerta. Esa es definitivamente una gran ventaja. Y gracias a esto ha sido posible la aplicación de estos transistores en circuitos donde manejan señales que son extremadamente bajas. El canal resulta ser una barrita de semiconductor, en este caso N. La misión de la compuerta va a ser crear un campo eléctrico que deje pasar menos corriente o más corriente a través del canal, según sean las necesidades. En este caso, por estar recibiendo un voltaje negativo, va a producir un campo eléctrico, de tal forma que la corriente que va de la fuente al drenador es de cierto valor. No digamos un valor alto ni un valor bajo, un valor intermedio, debido a que existe ya un campo eléctrico formado ahí por la batería que está del lado izquierdo. Eso es una compuerta que se va a ensanchar o se va a hacer más delgada para permitir un mayor flujo de corriente o un menor flujo de corriente. Pero ¿de qué forma hacemos que esa compuerta se abra y se cierre? Por medio de la llegada de la señal. Cuando llegue la alternancia positiva, el positivo alcanzará al gate y se restará al negativo existente ya y puesto por la batería que está del lado izquierdo. Esto motivará a que haya un flujo de corriente mayor, debido a que el positivo neutraliza el negativo. Cuando llegue el negativo, en ese momento va a reforzar al negativo ya existente por parte de la batería y va a hacer que la compuerta se cierre y el flujo de corriente sea menor. Observen esto. Noten cómo la compuerta se puede hacer estrecha o bien puede llegar a abrirse por medio de un campo eléctrico. De ahí el nombre transistores efecto de campo. Como decíamos anteriormente, los transistores de tipo bipolar requieren de una corriente en su circuito de entrada, en este caso de emisor a base. Los transistores efecto de campo no requieren esto. Para medir un transistor por medio del ómetro, tendremos que hacer la siguiente conexión y podremos medir un diodo, porque propiamente entre la fuente y la compuerta se forma ese elemento. Entre fuente y drenador solamente habrá cierto valor óhmico, o sea, una resistencia, y habrá conducción en los dos sentidos. Existe otra versión de los transistores efecto de campo y son los llamados MOS. Simbólicamente se representan de esta manera, o bien de esta otra forma, en el caso de ser canal N o canal P. Los transistores MOSFET cuentan con su conexión de compuerta, fuente y drenador. Nada más que existe una diferencia entre los FET tradicionales, ya que van a tener un aislante entre la compuerta y el canal. Esto da como resultado de que no exista corriente de fuga entre estos dos elementos cuando el transistor esté funcionando. Pero hay que tener mucho cuidado porque si se toca la electricidad estática que almacenamos puede dañar este material aislante y quedaría dañado irremediablemente el transistor. De ahí que se tengan que tomar ciertas precauciones a la hora de instalar estos dispositivos en algún circuito electrónico. Otro tipo de transistores son los de unijuntura. Simbólicamente se representan de esta manera. Sus conexiones son base 1, emisor y base 2. Están formados por una barrita de silicio tipo N, en donde van conectadas la base 1 y la base 2, y el emisor va a dar a un semiconductor tipo P. La barra de silicio sirve como una resistencia dividida en dos partes, R1 y R2, por la juntura PN. Y el valor de R1 es usualmente un poco mayor que R2.
porque el emisor está un poco más cerca de B2. El diodo D1 es el equivalente a la juntura PN, donde el emisor encuentra el canal de silicio. Aquí tenemos un circuito oscilador en donde se aplica el transistor de unijuntura. El emisor está disponible un voltaje de diente de sierra. En la base 1 se tiene disponible los impulsos de voltaje bien definidos. Físicamente, los transistores de efecto de campo son de esta forma. Los fototransistores son otro tipo de transistores, nada más que regularmente no cuentan con la conexión de la base. Para conducir de emisor a colector reciben luz en la base. De ahí que cuente con un lente que enfoque la luz sobre su base. Este tipo de dispositivos se utiliza en los optoacopladores. Aquí tenemos uno aplicado en las videograbadoras. Cuando gira un carrete, va acortando el paso de la luz que emite el diodo LED, de tal forma que la luz que llega a la base del fototransistor es intermitente. Su conducción también lo será. Cuando llegue luz, conduce; cuando no llegue luz, no conduce. De esta forma, la videograbadora detecta que el carrete está girando. Pasemos a hablar acerca de los rectificadores controlados de silicio. Simbólicamente, esta es su representación. Tiene su conexión de cátodo, su conexión de ánodo y su terminal de gate o compuerta. Físicamente pueden ser de esta manera, dependiendo de la potencia que vayan a manejar. Aunque existen rectificadores controlados de silicio que van a manejar una mayor potencia, de ahí que tengan que disipar el calor y su forma física cambia. Los rectificadores controlados de silicio están formados por la unión de un material PN-PN. Y en un P va la compuerta y en el otro P va el ánodo. Si se dividiera las capas de estos semiconductores, quedaría de esta manera el arreglo en que se ha dividido los materiales semiconductores al formar el rectificador controlado de silicio. Por lo tanto, se formaría un circuito que quedaría unido por dos transistores, Q1 y Q2, uno de ellos PNP y el otro NPN. El cátodo viene a ser el emisor de Q2. La conducción de este dispositivo será de cátodo hasta el ánodo, siguiendo este camino. Pero hay que recordar que para que haya corriente emisor-colector de un transistor tiene que haber corriente emisor-base. De ahí que cuando llegue el disparo a través de la compuerta habrá conducción emisor-base y de ahí emisor-colector. Al fluir la corriente emisor-base, seguirá cerrando su circuito a través de colector y emisor de Q1. Esto da como motivo a que cuando llegue un disparo en la compuerta, bastará para disparar al rectificador controlado de silicio. Vamos a utilizar el tiristor que viene en el mister electrónico. Recuerden que hay que considerar sus terminales cátodo, ánodo y compuerta. El SCR lo conectaremos de tal forma que quede en serie con una batería y un diodo LED. Por medio de esta conexión vamos a aplicar un voltaje positivo al gate para disparar al sistema. Solo bastará aplicarle un pulso, o sea, solo bastará hacer la conexión por un momento para disparar al SCR. Este es el dibujo de las conexiones del circuito que estábamos mostrando anteriormente. Y este es ya el montaje efectuado. Esta terminal es la de gate. Observen, hacemos el disparo y el diodo LED enciende, pero queda permanentemente encendido, no importando que la conexión de gate ha quedado retirada. ¿Por qué razón hace esto? Porque el sistema, una vez que es disparado, conduce. Aprovechando esta característica, podemos probar con un ómetro a nuestro SCR. Hacemos la conexión de ánodo a cátodo, como corresponde, y el gate lo mandamos al positivo del multímetro, solamente por un momento, y en ese instante conducirá. Otro dispositivo similar es el TRIAC. Simbólicamente queda representado de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre un TRIAC y un SCR? Físicamente pueden ser parecidos. Sin embargo, a la hora de funcionar existe una gran diferencia, ya que el SCR maneja corriente directa solamente, mientras que el TRIAC corriente alterna. En este circuito se puede ver
utilizado un triac. El gate puede ser seleccionado de 3 formas. Primero, sin disparo; segundo, a través de un diodo; y tercero, directamente. Esto va a motivar a que en la posición número 3, por pasar toda la corriente, el triac se dispare y la lámpara o carga se encienda completamente, mientras que en la posición 2 solamente aprovechará una alternancia para encender. Por lo tanto, la carga encenderá a la mitad. En la posición 1, al no haber disparo, el sistema queda totalmente desconectado. Existen otros elementos semiconductores llamados los diac. Simbólicamente quedan representados de esta manera. Usted podrá observar que son como la unión de 2 diodos, y precisamente así vienen a ser. ¿Cuál es su característica? Que cuando son polarizados en un sentido, van a conducir en el momento en que alcancen un voltaje determinado. Lo mismo lo van a hacer hacia el otro sentido. O sea, son diodos bidireccionales, conducen en los 2 sentidos, pero hasta que se alcanza un valor de voltaje. Platiquemos algo acerca de los circuitos integrados. Los circuitos integrados pueden ser simbólicamente representados de esta forma. Regularmente, los diseñadores de circuitos dibujan los elementos básicamente internos que componen al circuito integrado. El circuito integrado está compuesto internamente por una gran cantidad de transistores, diodos, resistencias y capacitores, dependiendo en sí de las necesidades que se tengan, de tal forma que dentro de un solo cuerpo se ha almacenado una gran cantidad de dispositivos con la finalidad de ahorrar espacio y que el proceso de fabricación sea más sencillo. En la actualidad, los circuitos integrados son una pieza vital en los aparatos. Físicamente pueden ser de diferentes maneras. Aquí ustedes pueden observarlos, los tipos de circuitos integrados más comunes. Los hay para disipar diferentes niveles de potencia. El circuito integrado nace de una oblea de silicio, la cual es colocada en el elemento del circuito integrado, que es un encapsulado de plástico. Y después se hacen las conexiones entre esas terminales a las terminales de salida del circuito integrado. Ese chip contiene una gran cantidad de transistores y elementos. Un ejemplo es el integrado 741, que en su interior cuenta con bastantes transistores, capacitores y resistencias. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible por medio de un bloque de silicio hacer una resistencia o un transistor? La respuesta está aquí. Observen cómo está haciendo la conexión interna en el circuito integrado. Un pequeño material semiconductor tipo P formaría la resistencia. Recuerden ustedes que el semiconductor tiene una resistencia. Pues ahí la tenemos. Un diodo quedaría formado por el material semiconductor en unión con el tipo N y P. Aquí tenemos al diodo depositado en la oblea de silicio. Esta conexión nos lleva a un transistor del tipo NPN. En la oblea de silicio se ha dejado una parte N, otra parte P y otra parte N. Por lo tanto, habremos formado en la misma oblea o en el mismo chip el material necesario para crear un transistor. Naturalmente, el tamaño de este chip es extraordinariamente pequeño. En el siguiente video de esta serie analizaremos cómo se fabrica un circuito integrado. De momento, solamente veremos algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, la manera de contar sus terminales. La marca que está del lado izquierdo nos indica que esa es la terminal número 1 y hay que contar hacia el lado derecho. Los tipos de circuitos integrados pueden cambiar su forma física, su aspecto, incluso los componentes que traen internamente. Eso se debe a su aplicación. Aquí tenemos en una videocámara unos circuitos integrados de montaje de superficie. Y observen que también cuentan con su marca para indicarnos la terminal número 1.
En este sentido, se deberán de contar las terminales. La mayoría de estos circuitos integrados es del tipo MOS, por lo tanto, el fabricante entrega el repuesto en una bolsa, la cual evita que el circuito integrado se dañe al tocarlo con los dedos. Recuerden que los dispositivos MOS se dañan por la electricidad estática que almacenamos y se lo transferimos en el momento en que los tocamos. Veamos ahora el procedimiento para retirar un microprocesador con montaje de superficie. En este caso estamos aplicando por medio de una planta para el soldar aire caliente. El aire caliente derrite la soldadura y podemos retirar la terminal de la unión de circuito impreso con un palillo de dientes o un palillo de madera. Hay ese procedimiento. Sin embargo, existe otro que es pues un poco más sencillo, ya que vamos a emplear malla para desoldar y un cautín para retirar la soldadura que se encuentra en las terminales. Después vamos a introducir un alambre debajo de las terminales y vamos a soldar un extremo de él en algún punto del propio circuito. Después calentaremos las terminales e iremos jalando poco a poco el alambre. El alambre irá saliendo y levantando ligeramente las terminales. Una vez que hayamos retirado todas las terminales, vamos a poder quitar al microprocesador sin ningún problema. Limpiamos con thinner y con malla para desoldar. Al colocar el nuevo elemento debemos de tener la precaución de no tocarlo con los dedos. Aquí estamos utilizando un lápiz adhesivo que se utiliza para pegar papel. Lo estamos sujetando con él de la parte superior. Hay que alinear las 80 terminales o las terminales que tenga. Una vez perfectamente alineadas, aplicamos un poco de líquido flux con una jeringa, sin punta la aguja naturalmente. Y soldamos las 4 esquinas. Hay que utilizar un cautín que no rebase los 30 watts y que esté aislado de la línea de corriente alterna, de preferencia un cautín de estación. Aplicamos flux a las terminales y con soldadura y el cautín vamos a distribuir en cada uno de los puntos de unión la soldadura. En caso de que en algún lugar haya quedado alguna unión, haciendo este procedimiento se puede retirar el exceso de soldadura. Limpiamos con thinner y secamos para retirar el exceso de líquido flux. El trabajo habrá quedado terminado. Echemos un vistazo a las fábricas que existen en Japón, en donde ensamblan estos equipos. Observen aquí cómo el robot está sujetando los diferentes circuitos integrados para colocarlos sobre el circuito impreso. Observen la precisión del trabajo que se está llevando a cabo. Se colocan los dispositivos uno tras otro, con la finalidad de que vayan siendo montados en la placa de circuito impreso. El robot va haciendo este trabajo. Los dispositivos de montaje de superficie son soldados de esta manera, por medio de calor. Observen, se coloca el dispositivo y por medio de aire caliente se suelda el componente en la placa. Naturalmente, no todos los componentes son de montaje de superficie. Algunos componentes, pues dispositivos normales, tradicionales como los conocemos, son montados también por robots. Una vez que han quedado colocados los componentes en su lugar correspondiente, es momento de proceder a soldar los componentes. Para ello, se utiliza una máquina muy especial. Esta máquina toma la placa de circuito impreso, la calienta, le aplica un baño de flux y posteriormente le hace llegar en un baño de soldadura en forma de ola. Toda la placa, en la parte inferior donde van las soldaduras, pasa esta ola y quedan soldados los componentes de una sola pasada.
observen cómo la placa hasta le sale un poco de humo. Eso se debe a que el líquido flux se está quemando. Parte del mecanismo es ensamblado con robots, aunque las secciones más delicadas va a tener que ser ensamblado manualmente. Para ello, existe personal calificado, que una vez que el equipo ha quedado totalmente ensamblado, realiza también los ajustes necesarios. Recuerden ustedes que estos equipos son muy delicados y para que funcionen al 100% deben de estar ajustados perfectamente. Una vez que está listo el producto, se le coloca una cubierta para protegerlo en el transporte. Se le introduce en su caja y se cierra la caja. Entonces el producto estará listo para salir al mercado. Ya sea que se trate de una videograbadora o bien de un tornamesa de rayo láser. El reproductor de los compact disc también es ensamblado con un gran cuidado, ya que la tecnología que emplea es muy alta. Todos los productos antes de salir a la venta son revisados minuciosamente. Inclusive tienen que pasar a través de un control de calidad para que puedan operar convenientemente cuando lleguen a las manos del cliente. De ahí que los equipos son probados, son verificados. Inclusive se les mete en cámaras de refrigeración para que puedan funcionar en condiciones bastante severas. Ahí se les hacen las pruebas necesarias. Y entonces el producto está listo para salir al mercado. Pues bien amigos, llegamos al fin del primer video de electrónica moderna básica. Esperamos vernos más adelante. Recuerden que esta obra está formada por 4 videocassettes, en los cuales iremos analizando puntos muy relevantes de la electrónica moderna. Pero antes de despedirnos, quiero presentarles otras obras que tenemos disponibles en videocassette. Tal es el caso del curso práctico de videograbadoras y videocámaras, una serie 1.4 en video, que lo llevará a usted de la mano a conocer el funcionamiento y el procedimiento de dar mantenimiento a las videograbadoras y videocámaras de 8 milímetros. Por otro lado, la revista radiográfica, revista especializada en electrónica, ha lanzado la serie 1.4 en video acerca de electrónica digital y microprocesadores y principio de microcomputadores. Son 4 videocassettes que seguramente a usted le servirán mucho para profundizarse en esta vasta área de la electrónica. Y para darles un apoyo completo, contamos con números atrasados de la revista radiográfica que usted puede adquirir. Pónganse en contacto con nosotros. También de la revista Saber Electrónica y de la revista Circuitos Digitales y Microprocesadores contamos con números atrasados. Llámenos a los teléfonos que aparecen al final de este video y les informaremos dónde puede adquirir en su localidad todas estas revistas. Asimismo, si usted desea comprar algún equipo electrónico como multímetro o osciloscopio, probablemente nosotros le podamos asesorar antes de que usted realice la compra para indicarle qué características son las que necesita, de acuerdo al campo que usted se desempeñe. No deje de ponerse en contacto con nosotros y nos vemos en el número 2 de Electrónica Moderna Básica, donde analizaremos los principios de la electrónica digital. Un centro de enseñanza dedicado desde hace más de 40 años a la capacitación profesional de técnicos en electrónica. Nuestro curso básico de electrónica, dirigido a quienes apenas se inician en esta disciplina, comprende varias etapas que se cursan secuencialmente con opción a 2 especialidades: radiorecepción y televisión a colores. También se imparten diversos seminarios dirigidos al personal técnico de servicio, como son reproductores de compact disc,
videograbadoras VHS y beta, videocámaras, manejo y aplicación del osciloscopio y electrónica digital y microprocesadores. Próximamente, también impartiremos el seminario de reparación de computadoras personales. Nuestro sistema de enseñanza teórico-práctica se apoya en programas totalmente actualizados, registrados en la Secretaría de Educación Pública, en un profesorado altamente calificado, en una sala de audiovisuales, en avanzados instrumentos de medición, en libros de texto escritos exclusivamente para nuestros cursos, etc. Visítenos, iniciamos cursos nuevos cada mes, horarios flexibles. También tenemos abierto a todo público la única librería especializada en electrónica y computación, la cual dispone de un vasto catálogo de títulos en español y reúne a las editoriales nacionales y extranjeras más importantes del área, como son Marcombo, Paraninfo, McGraw-Hill, Macrobit, Alfa Omega, Prentice Hall, Ediciones SEAC, Limusa, Herrero, Trillas y otras más. También podrá adquirir números actuales y atrasados de las revistas del área más importante, Radiográfica, Electrónica Fácil, Saber Electrónica y Circuitos Digitales y Microprocesadores, así como instrumentos de medición, kits de Quark Electrónica y C-Kit, videocassettes técnicos, herramienta, etc. Solicite catálogo. También tenemos ventas por correo. Lo esperamos en Irmesco. Otras obras de esta biblioteca electrónica son Video Kit, electrónica práctica para todos, en 4 videocassettes. Curso práctico de reparación de videograbadoras y videocámaras, en 4 videocassettes. Para estudiantes y aficionados, electrónica moderna básica, en 4 videocassettes. Electrónica digital y microprocesadores, en 4 videocassettes. Otras obras a su disposición son reproductores de compact disc en 2 videocassettes, horno de microondas en un videocassette y manejo del osciloscopio moderno en un videocassette. Y próximamente a la venta, instalación de antenas parabólicas y reparación de computadoras personales. Tenemos también una línea muy completa de kits, microtransmisores de audio y video, mini robots, fuentes de alimentación, luces audiorítmicas, punta lógica, inyector de señales, juegos, amplificadores, entrenadores lógicos, radios AM y FM, etc. Para adquirir kits y videocassettes, diríjase a Centro Japonés de Información Electrónica, Norte 2, número 4, Colonia Hogares Mexicanos, Ecatepec, Estado de México. Radiográfica es una revista especializada en electrónica y computación, con más de 220 números publicados. Sus artículos son teórico-prácticos y están dirigidos tanto a aficionados como a estudiantes y técnicos en electrónica. La única revista de América Latina que cuenta con sus propios videocassettes, próximamente tutoriales en disquete para aprender electrónica interactivamente.